Bueno, y a esta hora vamos a conversar con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, sobre lo que ha ocurrido en materia de derechos humanos durante estos últimos 3 años a partir de todo lo que ocurrió durante el estallido. Gracias por el contacto, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Matilde. Directora, ahí a propósito de las declaraciones en su discurso del presidente Gabriel Boric el día de hoy, donde dice que hay que apoyar a Carabineros, pero que también hay que reconocer que se cometieron abusos, que se cometieron violaciones, que se cometieron, acciones que terminaron con la mutilación de personas. Y esto ha sido duramente cuestionado porque dicen que no hay sentencias que prueben lo que el presidente está diciendo. ¿Qué responde el INDH? Bueno, desde la perspectiva de los derechos humanos, cuando hay violación a derechos humanos, hay que diferenciar entre las violaciones a derechos humanos y lo que puede hacer el sistema de justicia penal. Nosotros, en las querellas que nosotros tenemos, aproximadamente un 15% es producto de violencia sexual. Esas violencias sexuales existieron, ¿no? Y son violaciones, desnudamientos, tocaciones, pero no necesariamente pueden haber condenas respecto de eso. Y eso no niega la violación a derechos humanos. ¿Pero cómo lo acredita? Las condenas lo que buscan en el sistema penal es encontrar al culpable. Y no siempre se logra dar por distintas situaciones con el culpable de los hechos. Un ejemplo es el caso de los detenidos desaparecidos, que no se ha podido dar con los responsables en muchos casos, pero eso no implica que el hecho no ocurrió. O por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y me roban la cartera y nunca encuentran al delincuente que me robó la cartera, eso no significa que la cartera no me la roban. Claro, pero en este caso se equivoca, Consuelo, el presidente cuando atribuye a Carabineros estas acciones. Efectivamente, las querellas que nosotros hemos presentado en materia de abuso sexual, quienes nosotros hemos señalado que estarían implicados son Carabineros, ¿no? Ya, pero no, lo que pasa es que también estoy aquí revisando declaraciones políticas que hemos tenido el día de hoy. Por ejemplo, el diputado Luis Sánchez, del Partido Republicano, dice no insistir en que hubo violaciones masivas porque son un invento, porque no hay condenas. Claro, es que a eso me refería yo cuando digo que no necesariamente tiene que haber una condena para que uno constate la violación a derechos humanos, porque la condena lo que busca es sancionar al culpable, y no siempre es posible encontrar a ese culpable, a la persona que cometió el hecho. Pero eso no significa que el hecho no ocurrió. El hecho ocurrió y fueron agentes del Estado. Las condenas van a estar destinadas a establecer qué persona con nombre y apellido es el culpable de eso, ¿no? Hoy día también diputadas de la UDI van a oficiar a la Fiscalía y al Poder Judicial para que aclaren efectivamente si hubo estos casos de abuso sexual, como aseguró el presidente en el discurso. No es una querella propiamente tal, es un oficio para que lo hagan. Sin embargo, nos llamaba también la atención cifras que tienen ustedes de la cantidad de denuncias que todavía no han sido investigadas. ¿Cuál es el balance que tienen ustedes? Bueno, nosotros lamentamos mucho que eso esté ocurriendo. Efectivamente, nosotros tenemos 3.151 querellas presentadas, que es en relación a casi 3.700 víctimas, porque hay querellas presentadas por varias víctimas. Solo en un 9,5% hay formalizados. Y del total de las querellas, en un 38% de ellas, las víctimas aún no han sido citadas a declarar después de 3 años. Nosotros creemos que el sistema judicial ha avanzado lento desde esta perspectiva. El Ministerio Público no ha tenido la suficiente diligencia para actuar en estos casos de tan graves violaciones a los derechos humanos. ¿Y a qué lo atribuye? Lamentamos profundamente esta demora en las causas, porque sabemos que
la justicia es clave para los procesos de reparación en materia de violación a derechos humanos. Consuelo, ¿y a quién lo atribuye el INDH que el Ministerio Público tenga esta lentitud? Porque están en estos casos, pero también en muchísimos casos, por ejemplo, en tipos de delitos contra la propiedad, tampoco hay condenados, tampoco hay formalizados. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Bueno, sin lugar a dudas faltan recursos seguramente para que se fortalezca más el Ministerio Público, y en el caso de violación a derechos humanos debería haber mayor especialización, que se destine, por lo tanto, un equipo especial a investigar estas causas, porque es en contrapersonas. Aquí estamos hablando del 90% de nuestras querellas es por lesiones físicas, donde se incluyen las pérdidas de visión, estallidos del globo ocular, etcétera. Son lesiones graves, gravísimas, y lo mismo ocurre con las situaciones de violencia sexual. Tenemos algunos casos de violación y otros casos de abuso sexual que deben ser sancionados. Cuando el Estado toma la decisión de que el entregarle a las fuerzas policiales, así como al ejército, el monopolio de la fuerza y el monopolio de las armas, tiene que haber mayor observancia en el uso de ese poder que se les entrega. Ahora, por lo tanto, estas causas deben ser investigadas. Hay un cambio en el Ministerio Público. Pronto se tiene que nombrar un nuevo fiscal nacional, y es el fiscal nacional también el que define las prioridades, dónde los fiscales van a concentrar la atención, en qué tipo de causas. Usted, como presidenta, como directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, le pediría al nuevo o al próximo fiscal nacional que definiera entre esas prioridades este tipo de causas y de delitos. Sin lugar a dudas que lo vamos a pedir, porque es importante. Nosotros tenemos, por las experiencias del pasado, es importante que la justicia llegue a tiempo, ¿no? Y que se haga justicia en los casos de violación a derechos humanos. Eso también permite encontrar culpables, realizar las sanciones, que se hagan efectivas las sanciones que corresponden, de manera tal que el cuerpo de carabineros, que es un cuerpo imprescindible para la protección de los derechos humanos y para la protección de la ciudadanía, pueda actuar libres de esta carga que creo que de la cual se tienen que desprender, porque aquí hay funcionarios específicos que han cometido esta violación a derechos humanos. Claro, pero no es la institución. No es la institución, exactamente. Entonces, ustedes sí van a... Por lo tanto, es importante que la institución saque de sus filas a estas personas que han cometido estos delitos tan graves. Entonces, ¿habrá por parte de ustedes una petición formal al próximo fiscal nacional? Sin lugar a dudas, que lo habrá. Ahora, durante este último tiempo, y estamos viendo cómo Carabineros ha cambiado o no sus protocolos. Hoy día escuchábamos en una entrevista en Radio Infinita a la ministra del Interior decir que había una confianza en que Carabineros ha trabajado durante el último tiempo en mejorar sus protocolos. ¿Qué dice el INDH respecto a el último año? ¿Qué es lo que han podido constatar ustedes en la calle? Nosotros lo que hemos podido constatar con la observación a manifestaciones es que efectivamente ha habido un mayor respeto de los protocolos de Carabineros en materia del uso de la fuerza, y eso, sin lugar a dudas, eso es un hecho que lo hemos constatado en terreno. Ahora, también nosotros creemos que es importante que el uso de la fuerza esté regulado por ley, no solo por protocolos. De manera tal que toda la ciudadanía tenga claro, y también las policías tengan claro de cuáles son los procedimientos que hay que seguir. Ahora, cuando usted dice que ha habido un cambio en los protocolos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que han podido observar ustedes? Lo que hemos logrado observar cuando hacemos observación a marcha es que hay más proporcionalidad, ¿no?, en el uso de la fuerza, y que se cumplen con ciertas etapas que son normales que se cumplan. Es decir,
no se puede aplicar el chorro de agua ante el primer grupo, que la policía tiene que tener cierto resguardo de la manifestación pacífica y la represión y el uso de la fuerza tiene que estar solamente en aquellos grupos o personas que están causando destrozos o que están cometiendo delitos, pero también tienen que resguardar la manifestación pacífica. ¿Cuántas personas que fueron víctimas de violación a los derechos humanos y que resultaron con lesiones graves, gravísimas del estallido social, están recibiendo hoy pensiones de gracia por parte del gobierno? La verdad es que la información que nosotros tenemos es que son alrededor de 148 pensiones de gracia las que se han dado hasta el momento. Esa es la información oficial que tenemos desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y esas pensiones han sido todas entregadas durante el primer trimestre de este año. Ahora, conversábamos hace algunos momentos atrás con el senador de la UDI, Javier Macaya, que él planteaba que el Estado no debiera entregar pensiones de gracia a personas que participaron en hechos violentos. ¿Qué se le puede responder? Bueno, la verdad es que nosotros creemos que la reparación ante violaciones de derechos humanos no debe resolverse a través de pensiones de gracia, ¿ya? Eso es lo primero. Nosotros creemos que tiene que haber una política de reparación integral a los derechos humanos. Y por lo tanto debería constituirse una comisión calificadora. Chile tiene larga experiencia en comisiones calificadoras por crímenes ocurridos en el pasado, comisión Rettig, 2 comisiones Valech, y una comisión que pueda determinar quiénes son víctimas de violación a sus derechos, cuál es el daño que ocurrió, cuántos son, dónde están, qué es lo que requieren, y a partir de eso diseñar una política de reparación. Ahora, las pensiones son una parte de la reparación. También deben recibir la atención médica adecuada, tanto física como psicológica, y por supuesto el acceso a la justicia. Pero sin lugar a dudas creemos que el entregar pensiones de gracia no resuelve el problema de la violación a derechos humanos, que tiene que haber una política integral de reparación. Claro, lo que pasa es que el senador planteaba que las personas que participaron en estos violentos no debieran recibir pensiones. Yo creo que van por carriles separados. Una persona que ha sido afectada por situaciones de tortura o un daño físico severo o muerte o desaparición, efectivamente debe recibir una indemnización. Eso es lo que establecen los estándares de derechos humanos. Por otro carril separado debe correr el sistema de justicia penal. Y si una persona ha participado en hechos violentos, debe ser juzgada por los hechos cometidos, recibir un juicio justo y, si es declarado culpable, por supuesto, cumplir la sanción que la justicia imponga. Consuelo, en el discurso del 1 de junio, el presidente de la República anunció que se iba a conformar una mesa de reparación integral en que iba a participar en calidad de coordinadora la senadora Fabiola Campillay, precisamente sobre lo que ocurrió durante el estallido social. ¿Eso no ha ocurrido? Hay mesas que se están realizando a nivel regional, que son, entiendo, mesas de consulta a las víctimas, pero todavía no se constituye un equipo que elabore una política de reparación integral, y eso estamos esperando que el Estado lo anuncie lo antes posible, porque eso es importante. Nosotros sabemos que hay problemas en el acceso a la salud de las personas que han tenido el daño ocular, por ejemplo, que son cerca de 400 personas y que requieren urgentemente atención médica y pensiones de reparación. Ahora, esta mesa o el organismo que surja debiera conocer cada uno de los casos, pero en el caso de las víctimas que han recurrido a la INDH, ustedes ya tienen las declaraciones, tienen los testimonios. ¿Debiera avanzar más rápido de lo que nosotros recordamos que ha ocurrido con las mesas de derechos humanos anteriores, que fueron efectivamente trabajadas en reparación de víctimas de la dictadura?
No necesariamente, porque la verdad es que el instituto no tiene los estándares de una comisión calificadora, ni las competencias de comisión calificadora. Nosotros lo que hemos recibido son los relatos que permitieron realizar como decía, más de 3.000 querellas, y los relatos que nos han permitido acreditar violación a derechos humanos, ¿no? Solo eso. Pero una comisión calificadora debe ir más allá, ¿no? Con relatos más profundos que también profundicen en el tipo de daño que tiene la persona y por lo tanto pueda al finalizar el proceso hacer recomendaciones respecto de cuál es el tipo de política que requiere y cuáles son los dispositivos que se tienen que generar para reparar el daño causado. ¿Hubo violación sistemática? Nosotros no la realizamos. Consuelo, ¿hubo violación sistemática a los derechos humanos durante el estallido social? La verdad es que esa es una pregunta que hay que hacérsela. Nosotros tenemos un mandato en nuestra ley que dice que debemos presentar acciones judiciales cuando hay delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad pueden ocurrir cuando es sistemático o es generalizado. Cualquiera de las dos premisas o las dos. Y debo decir que eso se discutió en el Consejo del Instituto en una primera instancia. Por votación se llegó a la decisión de que no se iban a presentar acciones legales porque en ese momento el Instituto no consideraba que habían delitos de lesa humanidad, pero mi opinión personal y la de otros consejeros es que hay que seguir investigando. Nosotros debemos reunir más antecedentes y eso lo estamos haciendo. Es un trabajo lento porque tenemos un mandato. Creo que esa es una discusión que no está cerrada, que no está terminada. Nosotros debemos ver si existen antecedentes para decir si hubo o no delitos de lesa humanidad. Yo hoy día no podría asegurar si o no hubo sistematicidad, porque eso tiene que ver con el análisis del contexto y es algo que tiene que investigar la justicia, no el instituto. Y también tenemos que ver si hubo generalización, masividad en la comisión de los crímenes de violación contra los derechos humanos. Esas dos premisas, sistematicidad y generalización, son los que pueden constituir los delitos de lesa humanidad. Es una discusión, para resumir, que no está cerrada, que podemos tener más antecedentes, y si tenemos más antecedentes tendríamos que presentar acciones legales. Lo que pasa es que, y le quiero preguntar sobre esta querella que ha presentado la Comisión de Derechos Humanos contra Sergio Mico, precisamente por encubrimientos de delitos de lesa humanidad. ¿Usted cree que tiene sustento? Yo no he revisado con detalle la querella, pero creo que esa fue una decisión del Consejo. El Consejo es autónomo, el Consejo analizó la situación desde una perspectiva doctrinaria del derecho. La verdad es que yo no soy abogada, usted sabe que yo soy trabajadora social de profesión, y los abogados que estaban en el Consejo en ese minuto, por mayoría tomaron la decisión de que no habían delitos de lesa humanidad. Yo creo que hay que... no creo que el Consejo del Instituto haya intentado encubrir nada. Espero que no haya sido esa la razón, pero el Instituto sigue investigando porque sigue haciendo su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo que está haciendo hoy en terreno el INDH, considerando la fecha que estamos recordando el día de hoy? Bueno, hoy día el Instituto en todas las regiones del país está en un estado de alerta. Están los equipos viendo situaciones en comisaría o si se requiere en centros hospitalarios. Hasta ahora no tengo reportes de visitas a centros hospitalarios. Sí estamos viendo si hay detenidos y las condiciones en que están los detenidos por manifestaciones. Esa es la actividad a la que estamos dedicados el día de hoy en todas las regiones del país. Muy bien. Estamos en un estado de alerta, por decirlo. Sí, nosotros también seguimos atentos a todo lo que esté ocurriendo durante esta jornada. Consuelo Contreras, le queremos agradecer esta conversación y este tiempo con CNN Chile el día de hoy. Seguimos también viendo los números que ustedes han entregado en este informe. Muchísimas gracias, que tenga buena tarde. Gracias a usted, Matilde.